La situación era completamente diferente en el periodo de acumulación originaria, cuando la burguesía emergente descubrió que la liberación de la fuerza de trabajo, es decir, la expropiación de las tierras comunes del campesinado, no fue suficiente para forzar a los proletarios desposeídos a aceptar el trabajo asalariado. A diferencia del Adán de Milton, quien, al ser expulsado del jardín del Edén, marchó alegremente hacia una vida dedicada al trabajo, los trabajadores y artesanos expropiados no aceptaron trabajar por un salario de forma pacífica. La mayor parte de las veces se convirtieron en mendigos, vagabundos o criminales. Haría falta un largo proceso para producir una fuerza de trabajo disciplinada. Durante los siglos XVI y XVII, el odio hacia el trabajo asalariado era tan intenso que muchos proletarios preferían arriesgarse a terminar en la horca que subordinarse a las nuevas condiciones de trabajo. Esta fue la primera crisis capitalista, mucho más seria que todas las crisis comerciales que amenazaron los cimientos del sistema capitalista durante la primera fase de su desarrollo. Como es bien sabido, la respuesta de la burguesía fue la multiplicación de las ejecuciones, la construcción de un verdadero régimen de terror, implementado a través de la intensificación de las penas, en particular las que castigaban los crímenes contra la propiedad, y la introducción de leyes sangrientas contra los vagabundos con la intención de fijar a los trabajadores a los trabajos que les habían impuesto, de la misma manera que, en su momento, los siervos estuvieron fijados a la tierra. Solo en Inglaterra, 72.000 personas fueron colgadas por Enrique VIII durante los 38 años de su reinado, y la masacre continuó hasta finales del siglo XVI. En la década de 1570, entre 300 y 400 delincuentes fueron devorados por las orcas en un lugar u otro cada año. Solo en Devon, 74 personas fueron colgadas durante 1598. Pero la violencia de la clase dominante no se limitó a reprimir a los transgresores, también apuntaba hacia una transformación radical de la persona, pensada en erradicar el proletario de cualquier comportamiento que no condujera a la imposición de una disciplina de trabajo más estricta. Las dimensiones de este ataque pueden verse en la legislación social que fue introducida en Inglaterra y Francia a mediados del siglo XVI. Se prohibieron los juegos, en particular aquellos que, además de ser inútiles, debilitaban el sentido de la responsabilidad del individuo y la ética de trabajo. Se cerraron tabernas y baños públicos, se establecieron castigos para la desnudez y también para otras formas improductivas de sexualidad y sociabilidad. Se prohibió beber, es decir palabrotas e insultar. En medio de este vasto proceso de ingeniería social, comenzó a tomar una nueva concepción sobre el cuerpo y una nueva política sobre este. La novedad fue el ataque al cuerpo como fuente de todos los males, si bien estudiado con idéntica pasión con la que, en los mismos años, se animó a la investigación sobre los movimientos celestes. ¿Por qué el cuerpo fue tan importante para la política estatal y el discurso intelectual? Una se siente tentada a responder que esta obsesión por el cuerpo refleja el miedo que inspiraba el proletariado en la clase dominante. Era el mismo miedo que sentían por igual el burgués o el noble, quienes, dondequiera que fuesen en las calles o durante sus viajes, eran asediados por una muchedumbre amenazadora que imploraba ayuda o se apresaba a robarles. Era el mismo miedo que sentían quienes dirigían la administración del Estado, cuya consolidación se veía continuamente debilitada, pero también determinada por la amenaza de los disturbios y de los desórdenes sociales. Sin embargo, eso no era todo. No hay que olvidar que el proletariado mendicante y revoltoso, que forzaba a los ricos a viajar en coches de caballos para escapar de sus ataques o a irse a la cama con 2 pistolas bajo la almohada, fue el mismo sujeto social que aparecía cada vez más como la fuente de toda riqueza. Era el mismo proletariado sobre el que los mercantilistas, los primeros economistas de la sociedad capitalista, no se cansaron de repetir, aunque no sin dudarlo, que mientras más mejor, lamentándose frecuentemente de que tantos cuerpos se desperdiciaran en la horca. Habría de pasar muchas décadas antes de que el concepto de valor del trabajo entrara en el panteón del pensamiento económico, pero el hecho de que el trabajo o la industria, más que la tierra o cualquier otra riqueza natural, se convirtiera en la fuente principal de acumulación, era una verdad bien comprendida en una época en la que el bajo nivel de desarrollo tecnológico hizo de los seres humanos el recurso productivo más importante. Como dijo Thomas Moon, el hijo de un comerciante londinense y portavoz de la doctrina mercantilista: sabemos que nuestras propias mercaderías no nos producen tanta ganancia como nuestra industria, pues el hierro no es de gran valor si está en las minas, cuando se lo compara con el uso de las ventajas que arroja cuando es extraído, probado, transportado, comprado, vendido, fundido en armamento. Mosquetes, forjado en anclas, bulones, púas, clavos y cosas similares para ser usado en embarcaciones, casas, carros, coches, arados y otros instrumentos de cultivo. Abbott, 1946.
Incluso el Próspero de Shakespeare consiste en el hecho económico fundamental en un breve parlamento sobre el valor del trabajo, que él da a Miranda después de que ella manifestase el disgusto absoluto que le producía a Calibán. Sí, pero le necesitamos. Enciende el fuego, trae la leña y nos hace trabajos muy útiles. Shakespeare, La Tempestad, acto 2, escena 2. Acto 1, escena 2. El cuerpo entonces pasó al primer plano de las políticas sociales porque aparecía no solo como una bestia inerte ante los estímulos de trabajo, sino como un recipiente de fuerza de trabajo, un medio de producción, la máquina de trabajo primaria. Esta es la razón por la que en las estrategias que adoptó el Estado hacia el cuerpo encontramos mucha violencia, pero también mucho interés, y el estudio de los movimientos y propiedades del cuerpo se convirtió en el punto de partida para buena parte de la especulación teórica de la época, ya sea utilizándolo como Descartes para afirmar a la inmortalidad del alma o para investigar, como Hobbes, las premisas de la gobernabilidad social. Efectivamente, una de las principales preocupaciones de la nueva filosofía mecánica era la mecánica del cuerpo, cuyos elementos constitutivos, desde la circulación de la sangre hasta la dinámica del habla, desde los efectos de las sensaciones hasta los movimientos voluntarios e involuntarios, fueron separados y clasificados en todos sus componentes y posibilidades. El Tratado del Hombre, publicado en 1664, es un verdadero manual anatómico, aunque la anatomía que realiza es tanto psicológica como física. Una tarea fundamental de la empresa de Descartes fue instituir una divisoria ontológica entre un dominio considerado puramente mental y otro considerado puramente físico.